no da. Estamos junto a Julián Denaro, que es docente economista, y José Luis Serpa, que es economista. Gracias por estar, bienvenidos, ¿no? Contador, ¿no? Contador público. Contador público. Acá el tema me parece que es fundamental empezar a reestructurar la Argentina primero con los impuestos. ¿Cuántos impuestos se pagan? Antonio, tenemos en el país vigente unos 163 impuestos. De los 163. 163 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. 163. 163. Estoy azorado. De los cuales 60 y algo son provinciales y municipales, y los demás son impuestos. O sea, 100. 100 nacionales. 100. Entonces, eso quiere decir que de los 163 impuestos, solo, digamos, un 10% contribuyen al 90% de la recaudación. Lo que nos muestra, evidentemente, es un sistema impositivo perverso, con impuestos totalmente distorsivos, ¿no? Como, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que viene en cascada y que lamentablemente se ha firmado un pacto fiscal que muchas de las provincias no solamente no lo cumplieron, sino que aumentaron la alícuota del impuesto por si después la tenían que bajar. Entonces, partiendo de eso, siguiendo por impuestos, por ejemplo, al cheque, al impuesto al débito y crédito bancario, conocido como impuesto al cheque. Son todos impuestos distorsivos que evidentemente forman parte de ese gran costo argentino que decimos, ¿por qué Argentina no es competitiva con los demás países del mundo? Bueno, porque dentro de sus costos hay una ineficiencia, no solamente de impuestos, ¿no? Es decir, tenemos un largo rato para hablar de eso, pero empecemos por algo, como vos bien decías, hacer realmente una reforma fiscal profunda que todavía no se dio en el país. No, presentame un tema, decía yo, Julián. Un tema y debatirlo a fondo. Sí. Que lleve un debate real, con gente que sepa. Sí, dos cosas, ¿no? Una, que está buenísimo hablar del tema impositivo, y además recordar lo que muchas veces nosotros decíamos en la época de la convertibilidad, ¿no es cierto? Que al bajar el nivel de actividad, en realidad la recaudación del Estado disminuye, porque las 3/4 partes de la recaudación del Estado provienen del nivel de actividad. Entonces, la destrucción que hizo la convertibilidad disminuía la recaudación del Estado. Así como después el crecimiento que tuvo la Argentina a partir del 2003, fundamentalmente desde el 2003, fue incrementando la recaudación del Estado. Y ahora, digamos, con estas políticas de ajuste permanentes que hizo Macri desde el primer día de gobierno, es decir, era un plan de gobierno de achicar el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, de reducir el nivel de actividad, las políticas de ajuste que disminuyen el mercado interno, por lo tanto, reducen la recaudación del Estado, porque después, que esto lo hemos hablado algunas veces, digamos, después te hablan del problema del déficit fiscal, ¿no? Que el gobierno no puede gastar más que lo que recauda. Pero sin embargo, la recaudación es cada vez menor producto de estas cuestiones. Entonces, y por otro lado, ¿no? Esto de achicar el gasto público es algo que siempre insistimos, que han reducido la inversión social, pero la plata se la dan a los bancos, ¿no es cierto? Con estas tasas altísimas del ELIX. Incluso otra de las cosas por las cuales baja el consumo es porque cuando se va a consumir y no tenés toda la plata junta para pagar el precio de las cosas, y bueno, la pago en cuotas. Me financio. Y la otra vez hacía la cuenta en una experiencia personal. Yo fui a pagar una cuenta en la farmacia, no tenía la plata y en vez de 800 pagué 1050 en 6 meses. Claro. Pero digamos, estamos hablando de prácticamente un 30% de interés. Pero hay un dato que me parece que es muy alarmante, le voy a preguntar a José Luis, al contador. El apriete de la FIP a los empresarios es tremendo. Bueno, sí, ahí tendríamos que diferenciar que, por eso hablábamos de la reforma fiscal recién, ¿verdad? Es decir, tenemos que diferenciar qué es el cumplir con la ley y después la FIP que reglamenta esa ley. Es decir, se llevó al Congreso una reforma impositiva que fue aplicada a medias, no se aprobó totalmente la reforma impositiva propuesta por el Gobierno Nacional. Hace rato que ya desde el Consejo Profesional tuvimos, con la colaboración de los 20 tributaristas más destacados del país, incluso reconocido internacionalmente, se elaboró un proyecto de reforma fiscal que fue elevado a las autoridades en su momento, a las anteriores y a las actuales. De eso han tomado parte de esas ideas,
pero todavía no la pudieron implementar al 100%, que era justamente la eliminación de todos estos impuestos distorsivos y de alguna manera bajar, no solamente bajar la carga impositiva, sino realmente hacerlo más equitativo, ¿verdad? No, y porque aparte hoy lo- tenemos impuestos que evidentemente no son equitativos. ¿Por qué No hay tanta resistencia a la modificación? yo la verdad que no tengo la Porque muchas respuesta veces clara. son hasta elementos de campaña. A ver, recordemos, el propio Mauricio Macri, Sí, una de las correcto. grandes promesas de campaña tenía que ver con Voy el a impuesto a la eliminar el impuesto a la ganancia, ganancia. o los provisorios, como contabas vos, porque, a ver, el impuesto al cheque era provisorio. Después, Provisorio para siempre, Por eso, decir. provisorio Siempre. permanente, después Claro. terminan siendo permanente, o el mismo IVA, ¿no? Que podría de alguna manera reactivar el consumo, porque la gente no tendría que pagar tanto impuesto. Bueno, el claro ejemplo es que en estos días está en boga, que es el impuesto a la renta financiera, Por ¿no? ejemplo. El impuesto cedular que vino en un momento, digamos, no oportuno, porque está bien, es un impuesto que funciona en varias partes del mundo, pero que no son asimilables a este país y ahora. Es decir, es totalmente inoportuno. En términos recaudatorios no creo que sea realmente muy importante y está causando realmente temor en los inversores, ¿no? Porque en momentos en que necesitamos inversiones, este impuesto realmente espanta a los inversores. Ahora, yo pensaba, ¿no, Julián? Un inversor, pero en la economía real, va a instalar una fábrica en la República Argentina. Dice, bueno, a ver, ¿cómo me financio? Con una tasa del 70,69%. Sería imposible. Sí, Es más negocio la timba. exacto, digamos, ahí tenés justamente las dos vertientes del asunto. Una, bueno, aquel que tiene dinero para invertir, en vez de invertir en la producción, la va a invertir en la timba financiera, que es con esas altísimas tasas de interés que después imposibilitan... peso, te digo, y sí, imposibilitan el consumo, imposibilitan la inversión. Pero además, digamos, tenemos el dato de una caída de la venta de automóviles del 56% en un año. Entonces, una empresa, cualquier rubro de cualquier actividad... Hay otro dato, que- la capacidad ociosa en este momento de la industria automotriz es enorme. Claro. Supera holgadamente el 60%. Cualquier Datos del INDEC, actividad, por supuesto, datos oficiales. cualquier actividad que está en un 50%, que bajó solamente un año, un 50%, ¿cómo va a invertir? Es imposible, digamos, el plan inmediato sería Aparte, despedir invertir sin gente consumo no o cer- existiría, ¿no? Invertir sin consumo tampoco existe. Si te cayó el consumo, ¿qué Claro. vas a invertir? Claro, despedir gente o cerrar, digamos. Y ahí, digamos, creo que está la primera cuestión de gobierno que hay que hacer, digamos, combatir el problema del hambre que se ha vuelto a generar en una Los escala remedios de los jubilados. mayúscula. Que es tremendo. Y incentivar el mercado interno, porque, digamos, por un lado, es decir, bueno, el que tiene la plata, en vez de invertir en la producción, va a invertir en la timba, ¿no? Pero por otro lado, para generar inversión, lo que hay que generar es mercado interno, es decir, que la gente tenga plata, o volver a aumentar el Exacto. poder adquisitivo. Esto es algo que... Hay dos cosas que siempre me gusta destacar últimamente. Una es que se tome los datos que se tomen del INDAC, oficiales, no oficiales, nacionales, internacionales, digamos, la evolución del poder adquisitivo, es decir, cómo subieron salarios y jubilaciones comparados con la inflación. Durante los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación, excepto un año que fue el 2014 que se empató, que eso tiene que ver con un golpe económico de principio de año, de evaluación planificada y demás. Pero durante los 3 años, ya 4 del gobierno de Mauricio Macri, tanto salarios como jubilaciones fue una cuestión planificada, bajaron por debajo, Sí. subieron por debajo de la inflación. Entonces, estas cuestiones de distribución de ingresos tienen que ser la política 1 del Estado. Mira, yo creo que la política que uno tiene que hacer, llevarle un plato de comida a los chicos, ya. Y la segunda es darle nuevamente los remedios a los jubilados. Lo tiene una farmacia, un farmacéutico estaba, pero mal, porque un jubilado le dijo, deme un remedio tal, que era para el colesterol. Y el tipo dijo, no, le regalo la caja. Entonces, si un jubilado no puede comprar los remedios, hay que replantear primero qué hicimos, porque hicimos algo mal todos, ¿no? Y después qué política aceptamos, porque realmente las políticas han llevado, y no lo de ahora solo, es unas políticas de arrastre que han llevado al país a la situación que está. Nunca hemos sido capaces de generar un plan por 20 años. Son todos fundacionales. Vos y yo debemos tener más o menos la misma edad. Son todos fundacionales.
Vivimos siempre, exactamente. En la es decir, emergencia. Siempre en la Siempre en la emergencia. emergencia. Hasta los impuestos son de emergencia. Exacto. Sí, lo que Siempre hablábamos en la recién, emergencia. Sí. el provisorio para El siempre. provisorio Ahora de del después IVA de termina Martínez de siendo Dios. Claro. permanente. Ahí empezó con lo elevó, creo que el 15 al 21. Sí, sí, que digamos que hoy por hoy es una de las tasas más altas de este tipo de impuestos a nivel mundial, ¿no? Que es un impuesto regresivo, ¿no? Sí. Que es un- Gracias, ¿eh? No, por favor. Muchísimas Muchas por venir, ¿eh? gracias. Nada,